En entrevista frente a frente con Televisión Martí, el sacerdote cubano Padre José Conrado habló sobre la labor de la Iglesia Católica en Cuba, expuso por qué él no calla ante las injusticias y señaló la importancia de que cada cubano sepa que merece un futuro mejor en su país. El Padre José Conrado se ha caracterizado por decir lo que piensa y pararse firme en contra de las injusticias, en un país donde disentir es condenado. Padre, en algún momento lo han llamado a un lado en Cuba y le han dicho: Padre, no hable tanto, cállese un poco, está hablando demasiado. Eso me lo han dicho mis compañeros sacerdotes, eso me lo han dicho los obispos míos. Ciertamente yo trato de ser fiel a lo que Dios me pide. Y a mí Dios me pide que no me calle. Pero no todos dentro de la Iglesia Católica cubana se manifiestan tan abiertamente como el Padre Conrado. Ante esto, explicó: No es pública, la gente no se entera, pero la iglesia sí habla. El pueblo sí tiene que saber lo que la iglesia hace. El pueblo tiene que saber que la iglesia no se calla. Parte del trabajo que realiza la Iglesia Católica en países democráticos es la educación de todo el que desee formarse dentro de la fe cristiana. En Cuba esa posibilidad no existe. La educación está controlada en su totalidad por el gobierno. Yo creo que entre las muchas violaciones a los derechos humanos que hay en un régimen totalitario, una de ellas es esa. Es decir, que ellos se arrogan, digamos así, el derecho a imponerle su visión del mundo a todo el mundo. Totalitarismo que a diario reprime y censura. ¿Qué ha pasado en el mapa de Dios? ¿Dónde está Cuba en ese mapa? Yo creo que cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, en el fondo es porque queremos saber qué nos está pidiendo Dios hacer a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Aquí Dios somos nosotros, es decir, Dios actúa a través de los seres humanos, a través de los cristianos. La responsabilidad está en descubrir que Dios quiere que nosotros actuemos, que nosotros... El Padre José Conrado se ha caracterizado por decir lo que piensa y pararse firme en contra de las injusticias, en un país donde disentir es condenado. Padre, en algún momento lo han llamado a un lado en Cuba y le han dicho: Padre, no hable tanto, cállese un poco, está hablando demasiado. Eso me lo han dicho mis compañeros sacerdotes, eso me lo han dicho los obispos míos. Ciertamente yo trato de ser fiel a lo que Dios me pide. Y a mí Dios me pide que no me calle. Pero no todos dentro de la Iglesia Católica cubana se manifiestan tan abiertamente como el Padre Conrado. Ante esto, explicó: No es pública, la gente no se entera, pero la iglesia sí habla. El pueblo sí tiene que saber lo que la iglesia hace. El pueblo tiene que saber que la iglesia no se calla. Parte del trabajo que realiza la Iglesia Católica en países democráticos es la educación de todo el que desee formarse dentro de la fe cristiana. En Cuba esa posibilidad no existe. La educación está controlada en su totalidad por el gobierno. Yo creo que entre las muchas violaciones a los derechos humanos que hay en un régimen totalitario, una de ellas es esa. Es decir, que ellos se arrogan, digamos así, el derecho a imponerle su visión del mundo a todo el mundo. Totalitarismo que a diario reprime y censura. ¿Qué ha pasado en el mapa de Dios? ¿Dónde está Cuba en ese mapa? Yo creo que cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, en el fondo es porque queremos saber qué nos está pidiendo Dios hacer a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Aquí Dios somos nosotros, es decir, Dios actúa a través de los seres humanos, a través de los cristianos. La responsabilidad está en descubrir que Dios quiere que nosotros actuemos, que nosotros hagamos la obra de Él,
porque eso hay que tenerlo muy claro. Decir la verdad. Quien durante años fuese el párroco de la iglesia Santa Teresita en Santiago de Cuba, desde hace 9 meses se encuentra al frente de una iglesia en Trinidad. Confía en que el cambio hacia la democracia en la isla llegará. Nadie puede conquistarte la libertad. La libertad la conquista uno mismo cuando se decide a vivir como un hombre libre. Este fue un fragmento de una extensa entrevista con el padre José Conrado, quien habló como siempre claro y directo, esta vez durante una visita a la ciudad de Miami. Pronto podrá ver la entrevista completa por Televisión Martí y martinoticias.com en el programa En sus propias palabras.